En este video voy a explicar cómo se debe completar la planilla de conciliación patrimonial de la posición mensual. Lo primero que debe hacer el responsable de patrimonio de cada dependencia es registrar en el sistema de Agita todos los bienes de uso adquiridos en el año 2020 hasta la fecha de cierre de la posición mensual. Luego debe obtener el listado de bienes ingresando a patrimonio, bienes patrimoniales y filtrando por fecha de incorporación desde el 1 de enero del 2020 y por motivo de alta igual a Pilaga dependencias y también orden de compra Ciudad en caso que continúen la solicitud de alta que proviene del módulo de contrataciones. Con el listado de bienes del sistema de Agita, completo la celda de bienes de uso registrados, con el monto total del mismo. En este caso les recomiendo que exporten el listado a PDF o Excel para obtener el total de bienes registrados. Con el listado de ejecución de devengado, con lo imputado en inciso 4 del sistema Pilaga, completo la celda de bienes de uso adquiridos, con el monto total que surge del mismo. En este caso, el listado lo tienen que solicitar a la persona que maneja el sistema Pilaga, o en caso de tener usuario de consulta, la ruta Pilaga es gastos, consultas y listados, ejecución presupuestaria, ejecución de devengado. Una vez que completaron las dos celdas, lo ideal sería que los montos coincidan, es decir, que la diferencia debe ser igual a 0. En el caso que exista diferencia entre los montos, los motivos de la misma deben explicarse en el cuadro de abajo, completando el número de documento, descripción de los bienes, montos y justificación de los mismos. Les aclaro que solo he agregado 4 de los motivos más comunes por los cuales existe diferencia entre los sistemas de Agita y Pilaga, pero se pueden agregar otros a pedido de la dependencia. Les recuerdo a las dependencias que contienen varias unidades de gestión que cada una de ellas debe presentar su conciliación patrimonial por separado. Explicación de los motivos de la diferencia. En el ejemplo citado en la posición mensual, el monto de 100.000 pesos de los bienes de uso adquiridos lo obtuve del listado de ejecución de devengado de Pilaga y el monto de 93.000 pesos de bienes de uso registrados lo obtuve del listado de bienes patrimoniales de Agita. La diferencia entre ambos montos me da 7.000 pesos. En este ejemplo agregué 4 motivos de la diferencia. El primero se refiere a la orden de pago 220 del 2020 de la SGI, en la que se imputaron 2 cafeteras en inciso 4 por un monto de 7.000 pesos. Pero al tratarse de bienes que no deben inventariarse, genera una diferencia en más porque no se registró en Diaguita pero sí en Pilaga. Por lo tanto, es necesario hacer una adecuación de la orden de pago en Pilaga para cambiar la imputación de inciso 4 a 2 antes de la próxima conciliación. El segundo se refiere a la orden de pago 150 del 2020 de la SGI, en la que se imputaron en inciso 2 5 sillas, por un monto de 3.000 pesos, pero al tratarse de bienes que sí deben inventariarse, genera una diferencia en menos, porque sí se registró en Diaguita, pero no en Pilaga. Por lo tanto, es necesario hacer una adecuación de la orden de pago en Pilaga para cambiar la imputación de inciso 2 a 4 antes de la próxima conciliación. El tercero se refiere a las órdenes de pago 132 a 136 del 2020 de la SGI, en las que se imputaron bienes de uso en inciso 4 por un monto de 7.000 pesos, pero no fueron registrados en Diaguita a la fecha de cierre de la posición mensual, lo que genera una diferencia en más porque no está en Diaguita pero sí en Pilaga. Por lo tanto, es necesario registrar estos bienes en el sistema Diaguita antes de la próxima conciliación. El cuarto se refiere a las compras de bienes de uso por un monto de 4.000 pesos a través de las facturas 1.235 a 1.238 del año 2020. En este caso,
Las facturas no fueron registradas en Pilagá, pero los bienes sí fueron registrados en Diaguita a la fecha de cierre de la posición mensual, lo que genera una diferencia al menos porque está en Diaguita pero no en Pilagá. Por lo tanto, es necesario registrar estas facturas en el sistema Pilagá antes de la próxima conciliación.